Seguimos con el catecismo de Benjamin Beddome. Llegamos a la pregunta 74. Venimos viendo el sexto mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Éxodo 20:13. No matarás. Entonces, vimos cuál es el sexto mandamiento, cuál es la exigencia de ese mandamiento. Y ahora vemos, la pregunta nos lleva a ver cuál es la prohibición. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? ¿Qué nos prohíbe? Estas palabras tan cortas, no matarás. Bueno, el sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida. Quitar la vida de nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. En los puntos anteriores llegamos a ver que la vida es preciosa porque Dios la creó. Dios creó la vida. Es preciosa, debemos de cuidarla. El hombre lleva la imagen de Dios. Cada uno de nosotros llevamos la imagen de Dios. Y Dios mismo ha puesto un cerco alrededor de la vida humana. Dios mismo protege la vida humana. Ya vimos que Dios dijo, no matarás. 2 palabras, no matarás. Y vimos de dónde procede la dignidad de la vida. Y vimos que el problema del homicidio no comienza en las manos del hombre, sino en el corazón. Lo más profundo, en el corazón, que es pecaminoso y homicida. Y hoy el catecismo avanza y nos pregunta, ¿qué prohíbe? Nos muestra qué prohíbe Dios, Dios mismo, este Dios que nos prohíbe a nosotros. Y la respuesta es mucho más profunda de lo que parece, porque el sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida. Quitar la vida a nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello, y creo que eso último es lo fundamental, cualquier cosa que tienda a ello. Cualquier cosa que tienda a ello. Entonces, acá es el corazón de este punto, el punto 74. El mundo pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Pero el catecismo y nosotros nos debemos hacer la pregunta, ¿hacia dónde me lleva esto que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me lleva mi corazón que es pecaminoso? ¿Me lleva a cometer homicidio? El pecado no aparece de repente en la cima de todo. Muchas veces comienza mucho antes. Comienza con un pensamiento, con una actitud, con una concesión, con una ira alimentada, con un orgullo protegido. Comienza en lo profundo de nuestro corazón pecaminoso. Y cuando finalmente aparece el acto del corazón, ya venía caminando hacia él. Ya venía caminando hacia ese pecado. Y el catecismo pregunta, ¿es pecado destruirnos nosotros mismos? ¿Es pecado destruirnos nosotros mismos, destruir la vida que Dios nos ha dado para que la cuidemos? Y sí, es pecado. Cita Eclesiastés 7:17, ¿por qué has de morir antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Porque nuestra vida no está bajo nuestra soberanía absoluta, está bajo la soberanía de Dios. Dios controla nuestra vida, Dios controla cada paso, Dios controla todo. Deuteronomio 32:39 declara, yo hago morir y yo hago vivir. Yo, pero ¿quién es ese yo? Ese yo es Dios. Dios hace morir, Dios hace vivir. Dios hace vivir y hace morir. Nuestra vida está bajo su gobierno, bajo el gobierno del único que controla todas las cosas. Por eso el hombre no puede decir, mi vida es absolutamente mía y hago con ella lo que yo quiero. No, no es así. Y aunque el mundo te diga que es así, no es así. Somos criaturas, Dios es el creador. Dios es el creador absoluto. Nuestra vida es un don recibido, no una propiedad absoluta nuestra. Nuestra vida la tenemos para cuidarla. Y aquí aparece una verdad fundamental, la soberanía de Dios no termina cuando nuestra vida se vuelve difícil. Podemos tener dificultad en la vida, en el diario vivir, pero no por eso podemos quitar esa vida. Dios sigue siendo Dios cuando sufrimos. Dios sigue siendo soberano cuando no entendemos. Nada nos da la libertad para quitar esta vida que Dios nos ha dado. Dios sigue gobernando cuando nuestras circunstancias parecen desmoronarse. Dios
está al control de todas las cosas. Por eso no debemos destruir aquello que Dios ha puesto bajo el gobierno y que está bajo su gobierno. El catecismo nos lleva a las raíces de este problema y por qué el hombre quiere destruir su vida. Y creo que todos, por lo menos yo en algún momento antes de ser cristiano, tuve esos pensamientos homicidas a mi propia vida. Y acá el catecismo hace algo extraordinario. Nos pregunta, ¿es esto a menudo fruto del orgullo? ¿El querer quitarnos nuestra propia vida es fruto del orgullo? Y sí, sí lo es. Presenta a Aitofel. Viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, fue a su casa y se ahorcó. Segunda de Samuel 17:23. No habían seguido su consejo. ¿Qué hizo este hombre? Fue a su casa, se ahorcó. ¿Por qué? ¿Y por qué menciona el orgullo, el catecismo? Porque el catecismo quiere enseñarnos que los pecados exteriores tienen raíces internas. Va mucho más profundo. El orgullo. Su consejo, el consejo de este hombre fue rechazado, su orgullo fue herido. Entonces, ¿qué hizo? Fue a su casa y se ahorcó, se quitó la vida. El orgullo dice, necesito tener el control. Yo como una persona orgullosa necesito tener el control, necesito que me reconozcan, necesito que las cosas salgan como yo quiero. Y cuando el hombre convierte sus deseos en exigencias, comienza a luchar incluso contra la providencia de Dios. Por eso debemos tener cuidado porque quizás no estamos destruyendo nuestra vida físicamente, pero podemos estar destruyéndola espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, y por eso no queremos someternos a Dios. La envidia, la ira y el pecado también destruye la vida. La envidia, la ira y el pecado destruye la vida. El catecismo pregunta, ¿es esto a menudo fruto de la envidia? También, sí, lo es. La envidia es carcoma de los huesos, dice Proverbios 14:30. La envidia es carcoma de los huesos. La envidia mira el bien de otro y pregunta, ¿por qué él y por qué yo no? ¿Por qué él tiene esto y yo no? Pero detrás de esa pregunta muchas veces se esconde una lucha contra la providencia de Dios. Estamos luchando contra Dios y estamos diciendo por qué Dios le diste eso a tal persona y a mí no. Entonces, Dios dio algo a otro que yo quería. Entonces estamos luchando contra Dios mismos. Entonces ya no podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado a nosotros, la providencia de Dios para con nosotros. La envidia no solamente odia lo que el otro tiene, desprecia lo que Dios decidió darle. Desprecia a Dios mismo. Luego aparece en el catecismo Jonás. Jonás dice, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Jonás 4:9. Jonás dijo, tengo razón para enojarme hasta la muerte. ¿Tenemos razón nosotros para enojarnos hasta la muerte? Qué peligrosa puede ser la ira cuando nos airamos. Porque la ira siempre tiene una explicación. Me hicieron esto, por eso estoy airado. Me provocaron, por eso voy a responder con provocación. Me faltaron el respeto, yo tengo razón. Pero no es así. Que tengas razón siempre no da libertad para que nosotros respondamos de la misma manera. A veces vamos a recibir ofensas y no nos da la libertad para que nosotros ofendamos, como escuchábamos esta mañana. Puedes haber sido tratado injustamente y eso no te da libertad para responder injustamente. Puedes haber sido herido y no te da libertad para herir. Por eso la pregunta no es solamente ¿qué te hicieron o qué me hicieron a mí? La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué está produciendo en nosotros eso que nos hicieron? ¿Cómo estamos respondiendo? Hay pecados que parecen libertad pero terminan en esclavitud. Y el pecado hace eso, el pecado nos quiere hacer ver que nosotros tenemos el control de todo y que hay libertad. El catecismo menciona también la inmundicia y la intemperancia.
Pablo dice, el fornicario peca contra su propio cuerpo, 1 Corintios 6, 18. Y Proverbios advierte, pero al final, como serpiente muerde y como víbora pica. El pecado promete libertad. Promete libertad, hacelo, no pasa nada. Hacelo, pecá, no pasa nada. Vos controlás las circunstancias, las cosas, vos controlás todo, pero hasta que un día descubrimos, el pecado me está controlando a mí. Ya soy esclavo de este pecado. Por eso no debemos jugar con el pecado que Dios nos manda a nosotros a mortificar. Comienza con una pequeña concesión repetida y después se vuelve eso que nos domina. La tristeza que mira a Dios y la tristeza que se encierra en sí misma, eso también es pecado. El catecismo también habla de la tristeza inmoderada que nos controla. La tristeza del mundo produce muerte, dice 2 Corintios 7:10. La Biblia no condena las lágrimas, no condena el dolor, no condena el sufrimiento, pero existe una tristeza que conduce a Dios y otra que encierra al hombre dentro de sí mismo. Podemos estar tristes, podemos estar angustiados, pero siempre debemos de ir a Dios. Señor, no entiendo, pero necesito de ti. Esto debemos decir nosotros, no entiendo por qué estamos tristes, pero necesitamos de ti. No decir estoy triste y no hay esperanza, no hay Dios, porque así no estamos mirando a Dios. Debemos mirar la luz y no mirar la oscuridad. Y acá la soberanía de Dios se convierte en nuestro refugio. Si Dios sigue siendo soberano en medio de mi dolor, entonces mi dolor no tiene la última palabra. Podemos estar dolidos, tristes, angustiados, pero Dios sigue siendo soberano. Entonces, todas las circunstancias y las cosas que nos pasan en la vida no tienen la última palabra. Y esto, acá el catecismo hace una distinción importante. Pregunta si es violación del mandamiento que los magistrados ejecuten justamente al criminal. Es violación de este mandamiento que un magistrado, alguien que tiene la autoridad, mate a una persona, mande a matar a una persona. Acá no está permitido, ¿no? la pena de muerte, pero en otros lados. ¿Es pecado? Y no es pecado. Pregunta si existe una guerra legítima. ¿Es pecado que mueran algunas personas? Y tampoco. ¿Y una muerte accidental? Tampoco. ¿Y en defensa propia? Si matamos a alguien en defensa propia, ¿es pecado? Y no, tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia no confunde toda muerte con homicidio. No es homicidio matar a alguien en defensa propia. No es homicidio matar a alguien si estamos en una guerra. Y eso no nos da libertad a nosotros a ir con la intención de matar a cualquiera, ¿no? Pero hay que ver las circunstancias en donde estamos. Pero el homicidio voluntario clama delante de Dios. Este homicidio que sí es voluntario clama delante de Dios. Y el catecismo vuelve a preguntarnos, ¿es un gran pecado? Sí, el homicidio voluntario es un gran pecado. Génesis 4:10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín pudo esconder su pecado a los ojos de los hombres, pero no pudo esconderlo a los ojos de Dios. No hay nada que podamos esconder a Dios. Aunque nadie vea, Dios siempre ve. Aunque nadie escuche, Dios escucha. Aunque los hombres olviden, Dios no olvida. Dios siempre ve. Dios siempre está. Por eso el homicidio clama por justicia. Y Dios es el juez que va a impartir justicia. Ningún homicida tiene vida eterna, dice 1 Juan 3:15. Ningún homicida tiene vida eterna. Nadie que es homicida tiene vida eterna. Y esto no significa que los homicidas arrepentidos estén fuera del alcance de la gracia. No, porque alguien que cometió homicidio y se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sí puede tener vida eterna. Pero significa que aquel que permanece en odio y violencia sin arrepentimiento manifiesta
un corazón que no ha sido transformado. Aquel que es homicida no verá la vida eterna. La gracia no solamente perdona el pecado, sino que transforma al pecador. Entonces, si un homicida es transformado y tiene una vida nueva, ese sí va a tener vida eterna. Por eso David no confía en sí mismo, ora, líbrame de delitos de sangre, oh Dios. David oraba, líbrame de delitos de sangre, oh Dios. Salmo 51, 14. Podemos caer, podemos tener pensamientos. El creyente maduro no es el que confía en sí mismo. No debemos nosotros confiar en nosotros mismos, debemos confiar en Dios, porque somos débiles, pero debemos ser personas corregibles, personas que busquen la voluntad de Dios. Y podés participar en pecados sin ejecutarlos con tus propias manos. Podemos participar en pecados y debemos de tener cuidado porque podemos participar en pecados sin ejecutarlo con nuestras propias manos. ¿Es una infracción aconsejar la muerte de otro? Si nosotros aconsejamos la muerte de otra persona, ¿es una infracción a este pecado? Sí. ¿Consentirla? También. ¿Tener parte en ella? Sí. David no mató personalmente a Urías. Si recordamos, David no fue y mató con sus propias manos a Urías, pero organizó las circunstancias de su muerte y Dios lo hizo responsable a él. Esto nos enseña, no podemos esconder nuestra culpa detrás de las manos de otro, detrás de lo que otro hace. Si nosotros fuimos el actor intelectual, no podemos decir, yo solamente aconsejé a alguien y él cometió el pecado. No, nosotros también podemos ser responsables y debemos de tener cuidado con lo que aconsejamos, con lo que autorizamos, con lo que consentimos, y debemos de profundizar. Dios mira más profundamente. Podemos alegrarnos de la destrucción de otro, y esto también es pecado. Job pregunta, ¿me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? Job 31, 29. Podemos no matar físicamente, pero podemos disfrutar cuando otro cae. Podemos decir, bien merecido lo tiene ahora que sufra, y esto es pecado. También es una forma de matar a la otra persona. Pero el sexto mandamiento nos llama a amar la justicia sin amar perversamente la destrucción de otra persona. El sexto mandamiento también llega a nuestra lengua. Podemos destruir a las personas con nuestra lengua. Ahora llegamos a una parte fundamental. Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable delante del concilio, y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Debemos de tener cuidado con lo que decimos, con lo que actuamos, con nuestras acciones. Quizás nunca hayamos levantado una mano contra alguien, pero somos responsables por todo lo que decimos y lo que hacemos. Podemos destruir a alguien, y el sexto mandamiento no solamente examina nuestras manos, examina nuestro corazón, y esto es fundamental. Nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón que es engañoso? La pregunta es, ¿hay en mí algo que tiende a la destrucción, que lleva a destruir a otra persona, a querer el mal de otra persona? Y por último, algo en lo que debemos de tener cuidado es, ¿existe el asesinato de almas? Por último, el catecismo nos pregunta si existe el asesinato de almas. Y el catecismo termina con una advertencia. Ezequiel 3:18 dice, si no le adviertes, yo demandaré su sangre de tu mano. Y nosotros no podemos regenerar a nadie, no podemos salvar a nadie, la salvación pertenece a Dios, pero sí podemos ser infieles, podemos callar a la hora de hablar de la salvación, del mensaje de salvación, podemos tener miedo, de incomodar al pecador, pero Dios nos manda, advierte
advierte. La iglesia no fue llamada simplemente a hacer sentir cómodo a aquel que está en pecado, fue llamada a proclamar la verdad, a proclamar el Evangelio, fue llamada a decir que Dios es santo, a decir que el pecado es real, a decir que el juicio viene, porque el juicio viene. Fuimos llamados a llamar al arrepentimiento. Y precisamente porque existe juicio debemos anunciar las misericordias de Dios. Dios tuvo un día misericordia para con nosotros que no la merecíamos. Y así tiene misericordia para aquel que está en pecado. Para concluir, antes del pecado, antes de llegar a cometer el pecado con nuestras manos, también lo podemos cometer en nuestro corazón. Quitarnos la vida, quitar la vida a nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. El orgullo, nuestro orgullo tiende a la destrucción. La envidia tiende a la destrucción. La ira desordenada tiende a la destrucción. La inmundicia destruye. La tristeza destruye, manda a la destrucción. El odio destruye. La malicia destruye. La provocación destruye. La negligencia a la hora de predicar el Evangelio destruye. Entonces debemos preguntarnos qué hay en mi vida, qué está tendiendo en nosotros a la destrucción, qué podemos estar haciendo para que otra persona sea destruida. Quizás nunca matamos a alguien con nuestras manos. Creo que nadie ha matado a alguien con nuestras manos de los que estamos acá, pero podemos estar alimentando odio en nuestro corazón. Estar viviendo dominado por la ira, estar entregándonos a los pecados de nuestro corazón, estar destruyéndonos a nosotros mismos por dentro, estar callando cada vez que Dios nos da oportunidad de hablar. Cuando miramos la ley no encontramos razones para presumir nuestra justicia, encontramos la necesidad de la gracia. El mundo necesita gracia, necesita a Dios. Nosotros necesitamos cada vez más a Dios. Necesitamos que Dios gobierne nuestros afectos, nuestra ira, nuestros deseos, nuestra lengua, nuestras acciones cada día de nuestras vidas. Y entonces debemos levantar nuestros ojos a Cristo, nuestras cabezas y mirar a Dios. El que nunca cometió pecado fue entregado por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, a la muerte, conforme al determinado propósito de Dios. La cruz nos muestra dos cosas fundamentales: la terrible gravedad de nuestro pecado y la insondable grandeza de la gracia de Dios. La grandeza de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, no juguemos con el pecado. Debemos mortificarlo cada día. No alimentemos aquello que Dios manda mortificar. Mortifiquemos el pecado, matémoslo cada día, estemos en una guerra constante con el pecado. No caminemos hacia el precipicio esperando detenernos al último momento. Y que el Señor nos conceda corazones que amen la vida del prójimo, que amemos. No solamente evitar el homicidio, sino rechazar todo aquello que tiende a la destrucción del prójimo, a la destrucción de mi propia vida y de mi propia alma. Que seamos una iglesia que preserve, que proteja, que edifique, que reconcilie, que advierta y que ame. Amén. Oramos.